Bueno, este es nuestro segundo encuentro, es la segunda sesión de nuestro curso La mente, corazón de la iluminación. El domingo pasado estuvimos reunidos, conociéndonos un poquito y conversando un poquito sobre lo que implica y abarca este curso. En esta sesión de hoy vamos a trabajar los 8 vientos mundanos, pero antes de empezar vamos a poner nuestra mente a tono con la práctica que vamos a hacer. Los invito a que me acompañen con las siguientes recitaciones. Los que tienen la liturgia la pueden utilizar, los que no nos pueden acompañar de corazón. Tomamos refugio en los Budas y Bodhisattvas de la sabia asamblea. Tomamos refugio en los Budas y Bodhisattvas de la sabia asamblea. Tomamos refugio en los Budas y Bodhisattvas de la sabia asamblea. El Dharma insuperable, profundo y sublime es difícil de alcanzar incluso en 1.000 millones de eones. Hoy escucharemos, veremos, recibiremos y retendremos, haciendo votos por alcanzar el verdadero significado de los Tathagatas. Les comentaba que hoy vamos a conversar sobre los 8 vientos mundanos. Los maestros de todos los tiempos enseñan que vivimos en momentos difíciles, en tiempos difíciles. La vida es tremendamente acelerada, hay muchas convulsiones de tipo político, de tipo económico, social, ecológico. Y en medio de este mar agitado que nos presenta la existencia, surgen el miedo, la aprensión, el estrés, la confusión. Y estos hacen que la vida sea todavía más difícil para cada uno de nosotros. Y esta descripción, que se compagina muy bien con lo que tenemos que afrontar nosotros día a día, que se ve tan actual, podemos encontrarla en todos los tiempos. Ya en las enseñanzas de los maestros Chan del pasado, es decir, hace 1.600 años, se hablaba de lo difícil y convulsionada que era la vida. Y antes de ellos, 1.000 años atrás, es decir, 2.600 años hacia atrás, ya el Buda lo señalaba en sus enseñanzas. Y es que el Buda Shakyamuni se dio cuenta que la existencia trae consigo sufrimiento e insatisfacción. Pero él también descubrió el vehículo que nos puede llevar de esta orilla del sufrimiento y la insatisfacción a la otra orilla, a la orilla en la que podemos liberarnos, realizar el nirvana o la budeidad. Este es el núcleo esencial de todas las enseñanzas del Buda y de los maestros del pasado y del presente. Que nosotros, aquí y ahora, podemos experimentar la budeidad. En el primer discurso que el Buda pronunció después de que alcanzó la iluminación, es decir, después de lograr la budeidad, él le explicó a sus oyentes las 4 nobles verdades. En la primera noble verdad les dijo que en la vida hay sufrimiento, que en la vida hay insatisfacción. Él hizo un diagnóstico. La segunda noble verdad dice que el sufrimiento tiene un origen, una causa, y que este origen es la ignorancia, la ilusión y la confusión que nos lleva al deseo egoísta, al aferramiento y a la aversión y la ira, y por supuesto a los demás estados mentales negativos. La tercera noble verdad nos dice que podemos sobreponernos al sufrimiento y la insatisfacción, que nosotros estamos en capacidad de trascender el sufrimiento. ¿Cómo? Accionando sobre sus causas. ¿Y cómo podemos accionar sobre sus causas? Eso nos lo explica en la cuarta y última noble verdad, que es el sendero o el vehículo que conduce a la cesación o trascendencia del sufrimiento y la insatisfacción. Este sendero que conduce a la trascendencia del sufrimiento y la insatisfacción
puede practicarse de distintas maneras. Es decir, el Buda en los más de 40 años que estuvo enseñando, enseñó distintas formas, compartió distintas herramientas, distintas prácticas para seguir este sendero. Una de ellas es mediante el noble óctuple sendero. Ese noble óctuple sendero lo estudiamos en el curso del año pasado, en el curso de introducción que compartimos el año pasado. Y este noble óctuple sendero se practica principalmente en los países del sudeste asiático. Hay otras formas de práctica también. Una de ellas es mediante el vehículo de la mente-corazón de la iluminación. Es decir, la vía del Bodhisattva que estamos nosotros abordando en el marco de este curso. Esta forma de práctica se realiza principalmente en las escuelas del Oriente, como son China, Japón, Corea, Vietnam. Insisto, esta es la práctica que nosotros estamos desarrollando. Entonces, si es cierto que la vida es difícil y siempre ha sido difícil, pero también es cierto que es posible que nos liberemos del sufrimiento que trae esta dificultad, tenemos que estar muy atentos para no perder de vista en esa búsqueda de sentido de la vida, que la vida en sí no tiene por qué tener ningún sentido, sino que somos nosotros, cada uno de nosotros, quienes creamos el sentido de la vida. Es decir, somos nosotros con nuestros pensamientos y emociones, con nuestras palabras y con nuestras acciones, cuando tenemos una motivación e intención correcta, quienes dotamos de sentido a la existencia. En una de las enseñanzas muy antiguas del Buda que se llama el Dhammapada y que ya mencionábamos el sábado anterior, el Buda dice, así como un flechero endereza la flecha, el sabio endereza la mente fluctuante e inestable, que es difícil de guardar, difícil de controlar. Es por esto que este curso se llama La mente corazón de la iluminación. Y decíamos que el objetivo de este curso era la transformación de nuestra mente corazón, justamente para cruzar de una orilla a la otra. Y si bien este trabajo de enderezar nuestra mente es un trabajo individual, es un trabajo profundamente personal, el Buda también descubrió y enseñó que el amor, la compasión y la conexión con otros no solamente nos hacen sentir bien, sino que además nos hacen bien, que nos ayudan en el proceso de enderezar la mente-corazón, convirtiendo las dificultades de la vida, tanto las dificultades internas, lo que pensamos, lo que sentimos, como las dificultades externas, convirtiéndolas, digo, en oportunidades de crecimiento. Oportunidades de crecimiento tanto para nosotros como para ayudar a otros a que potencien en sí su naturaleza búdica, sus propias oportunidades de crecimiento. El Dalai Lama en alguna ocasión dijo lo siguiente, una frase bien interesante, abro comillas, él dice, creo sinceramente que todos los seres humanos somos de la misma naturaleza, tanto a nivel mental como emocional. Todos nosotros tenemos el potencial para ser personas felices y buenas, y también lo tenemos para ser malas y perjudiciales. Continúa diciendo el Dalai Lama. Creo que el potencial para todas estas facetas está presente en nosotros. Lo importante es tratar de fomentar en cada uno de nosotros los aspectos positivos y útiles y tratar de reducir los negativos. Aunque los aspectos negativos puedan a veces traer cierta satisfacción a corto plazo, a la larga solo aportan sufrimiento. Qué bonito. El universo entero reside en nosotros. ¿Cuáles son los aspectos del universo que nosotros queremos cultivar y desarrollar? Uno de los trabajos que dejamos de la sesión anterior era preguntarnos, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué quiero seguir este sendero espiritual? ¿Qué hay detrás de mi búsqueda? ¿Qué hay detrás de mi interés en la práctica? Para potenciar esa faceta entonces que nos va a permitir dar sentido a la vida, dar sentido a la existencia y ser buenos y felices, como dice el Dalai Lama,
además ayudando a otros a ser buenos y felices, tenemos que practicar la toma de conciencia. La toma de conciencia de que existen unas fuerzas que nos atan al sufrimiento y a la insatisfacción, perpetuando ese estado de sufrimiento y de insatisfacción, tanto para nosotros como para los otros. Si nosotros observamos con atención, de manera objetiva, de manera sosegada, desapegada, con plena conciencia, nos vamos a dar cuenta que nosotros realmente no somos libres. Y no somos libres porque estamos sujetos a esas fuerzas o vientos que nos controlan, que nos condicionan y que determinan la forma como nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con el entorno en el cual nos desenvolvemos. En nuestra tradición, en el Buda Dharma, a estas fuerzas se les conoce de distinta manera. Una de ellas es como los 8 vientos mundanos. También se les conoce como los 8 dharmas mundanos o las 8 preocupaciones mundanas. Cuando oigan estas 3 formas, están refiriéndose a lo mismo. Los maestros que hablan de los vientos mundanos, los dharmas mundanos o las preocupaciones mundanas, están hablando de esto mismo que hoy estamos compartiendo en este espacio. Los llamamos 8 vientos mundanos porque nos llevan de un lugar a otro, entre el aferramiento y la aversión, así como el viento lleva una pluma. Cuando soltamos una pluma al viento y el viento la lleva para aquí, para allá, la eleva, la deja descender, así nos mueven a nosotros los 8 vientos mundanos. Hay una enseñanza del Buda recogida en el Sutra Lokavipatti, en el que el Buda Shakyamuni dice: monjes, estas 8 condiciones, es decir, estos 8 vientos mundanos, giran tras el mundo y el mundo gira tras estas 8 condiciones mundanas. Vean ustedes, nos está diciendo que los 8 vientos mueven el mundo y que el mundo acciona y mueve esos 8 vientos mundanos. Hay una relación de reciprocidad. Así como los vientos mueven el mundo impulsa o mueve los vientos. Entonces Buda dice: monjes, estas 8 condiciones mundanas, estos 8 vientos mundanos, giran tras el mundo y el mundo gira tras estas 8 condiciones mundanas. ¿Cuáles 8? Pregunta. Ganancia, pérdida, placer, dolor, éxito, fracaso, alabanza, censura. Estas son las 8 condiciones mundanas que giran tras el mundo y el mundo gira tras estas 8 condiciones mundanas. Cuando nosotros vemos este extracto del sutra, del discurso, de la enseñanza, nos damos cuenta que el Buda nos presenta los 8 vientos mundanos como 4 pares de opuestos. Estos 4 pares de opuestos, si nosotros vemos sus nombres, ganancia, pérdida, placer, dolor, éxito, fracaso, alabanza, censura, nos vamos a dar cuenta que están muy vinculados con el ego, con la idea de un yo esencial que nosotros mismos hemos formado. En un extremo de cada par hay un positivo que solemos considerar como bueno y un extremo que consideramos como negativo o como malo. Es decir, unos que consideramos como deseables y otros que consideramos como indeseables. Nosotros, de ordinario, nos aferramos, deseamos y nos apegamos a los 4 vientos que son aparentemente positivos y buenos. Es decir, nos aferramos ¿a qué? A la ganancia, al placer, al éxito y a la alabanza. Y por el contrario, tendemos ¿a qué? A rechazar, a sentir aversión, a huir de los 4 vientos que son aparentemente malos o negativos. Es decir, nosotros sentimos aversión por la pérdida, por el dolor, por el fracaso y por la censura. Díganme ustedes si en este mundo convulsionado, si en esta sociedad que se mueve por el consumo, la mayoría de las personas no dedican gran parte de sus vidas a la acumulación de riquezas, a la acumulación de posesiones materiales, pero peor aún, también a la acumulación de relaciones,
a la acumulación de personas, a la acumulación de conocimientos, de belleza, a la acumulación de apariencia. Y esta acumulación, por lo menos de manera provisional y transitoria, nos resulta satisfactoria. Por lo menos de manera provisional y transitoria, nos proporcionan algo de felicidad. Pero esas cosas que atesoramos, esas cosas que ganamos, están sujetas a la pérdida. Y a nosotros nos da miedo perder aquello que hemos conseguido, aquello que hemos acumulado, aquello que hemos ganado. Y sufrimos, ¿ah? No solo con la idea de perder esas cosas, sino con su pérdida efectiva. Según las enseñanzas del Buda, el ser humano tiene 6 sentidos. Los 5 sentidos que todos conocemos, es decir, vista, oído, olfato, gusto y tacto. Pero además hay un sexto sentido, ese sexto sentido es la mente. Y así como con la ganancia y la pérdida, la mayoría de las personas dedicamos gran parte de nuestra existencia, gran parte de nuestra vida a satisfacer los placeres sensoriales. Es decir, nos dedicamos a darle rienda suelta a la satisfacción de lo que nos resulta placentero y a evitar lo que nos resulta displacentero, doloroso, insatisfactorio. Queremos ver solo cosas bellas, comer solo cosas ricas, usar solamente ropas finas, ropas de marca, que se sientan bien, relacionarnos solo con personas atractivas. Y si no podemos conseguir esto, o habiéndolas tenido, las perdemos, sufrimos, sentimos dolor. ¿Cuán común es en esta sociedad que algunos filósofos denominan como sociedad líquida, en este mundo del samsara, que cuando nuestra pareja pierde belleza, ya no se ve como nosotros la veíamos cuando la conocimos, simplemente la desechamos, la dejamos a un lado y buscamos una nueva pareja? Ya no nos proporciona placer su apariencia. Y esto pasa con todo. ¿Cuántos no deseamos, yo que estoy gordito, cuántos nos deseamos un pedazo de postre adicional? No me basta con un pedacito de pudín, con un pedacito de Napoleón, con un pedacito de chocolate, sino que quiero más. Y el primer pedazo o la primera porción es también. De pronto la segunda, pero la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la décima, la vigésima, nos causa hastío, nos da malestar, también nos genera insatisfacción. Cuando nosotros permanentemente bombardeamos nuestros 6 sentidos con placer, permitiendo que solo el placer sea aprehendido con H intermedia por ellos, terminamos también experimentando insatisfacción. Nos hastiamos, tanto de lo mismo nos cansa. Luego tenemos el éxito y el fracaso. ¿Y qué implica el éxito? El éxito, dice el Buda, implica la consecución de estatus, el ser reconocidos en el grupo social. Ah, es que él es el maestro budista. Yo soy el maestro budista. Ah, es que él es el gran profesor. Él es el gran médico. Ella es la gran abogada, la gran ingeniera. Y el fracaso lo experimentamos como la pérdida de esta posición, como la pérdida de este estatus social, como una condición o situación de ser degradados. Perdemos nuestro trabajo, no conseguimos un trabajo del mismo nivel, ya no me reconocen como me reconocían, me equivoqué en mi práctica o ejercicio profesional y la gente ya no me referencia como me referenciaba. Y entonces sufro. Y entonces experimento insatisfacción. Y eso nos conduce al último par, alabanza y censura. ¿A quién no le gusta que hablen bien de sí?
¿A quién no le gusta que los otros digan cosas positivas sobre nosotros? ¿A quién no le gusta ser alabado? Ah, es que Roberto es muy inteligente. Ah, es que Roberto es muy hábil haciendo esto o aquello. Ah, es que fulanita no solo es muy hermosa, sino que además tiene estas y estas cualidades. Vivimos atados por el qué dirán, qué opinan los otros de nosotros. Y eso también nos condiciona. Y cuando no obtenemos los comentarios que esperamos, cuando dicen Roberto no es tan buen maestro, fulanita no es tan buena doctora, sufrimos. Sufrimos porque ya no nos alaban, sino que nos censuran. Si la gente no piensa que somos tan inteligentes y no dice cuán inteligentes somos, entonces sufrimos. Si ustedes se dan cuenta, los dos primeros pares de opuestos, de alguna manera, tienen una existencia tangible. De alguna manera, podemos relacionarnos con ellos de manera muy directa, palparlos, ganancia y pérdida, la obtención, acumulación de riquezas, de tesoro, de dinero, de joyas, por ejemplo. O la pérdida, cuando lo pierdo, cuando ya no lo tengo, cuando yo no tengo las casas, los carros que me gustan. Igual pasa con el placer y el dolor. Insisto, el placer aplicado a los 6 sentidos. No solo el ver cosas bellas, el oír cosas agradables, pero también el darle rienda suelta a nuestro intelecto, a la satisfacción de nuestra mente. Tener discusiones muy elevadas, muy técnicas. ¿Por qué no ganar esas discusiones? ¿Verdad? Estos dos son muy tangibles. Los otros dos, es decir, éxito y fracaso y alabanza y censura, son menos tangibles. Se refieren más al ego, al yo. Los dos primeros también, pero estos son más internos. Estos están más relacionados con nuestro ser interior. Volviendo al sutra, es decir, al discurso Lokavipati, el Buda continúa diciendo, es decir, después de que el Buda nos dice que el mundo mueve y es movido por los 8 vientos mundanos y nos dice cuáles son estos 8 vientos, puestecitos así en pares, el Buda continúa diciendo que tanto las personas comunes y corrientes, no instruidas, que no son conscientes de estos vientos, así como los monjes y las personas instruidas que son conscientes de que estos vientos existen, los experimentan. Es decir, todos sin excepción experimentamos estos 8 vientos mundanos. ¿Qué es lo que cambia? La forma como nos relacionamos con estos vientos. Si yo no soy consciente de los vientos, como la plumita, me dejo llevar por el viento, hacia arriba y hacia abajo, hacia la derecha y la izquierda, hacia adelante y hacia atrás. Si yo me hago consciente de los vientos, cuando estos vientos se presentan en mi vida, primero puedo tomar conciencia de ellos, pero además puedo reflexionar sobre ellos y no dejarme llevar. Es decir, puedo hacerles resistencia. Es cierto que eliminar o extinguir estos 8 vientos es casi imposible. Por eso el Buda dice, todos los experimentamos. Incluso el Buda experimentaba los 8 vientos. El punto está en no dejarnos arrastrar por ellos y no moverlos, no alimentarlos nosotros mismos. Porque nosotros, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones, también ponemos en movimiento estos vientos, generando un círculo de autoalimentación, un círculo que no termina. Los vientos nos mueven y nosotros realizamos acciones que generan más vientos que luego nos vuelven a mover. Es decir, nosotros realizamos acciones kármicas a través de nuestro pensamiento, palabra y acción
que nos siguen sujetando y atando a estos vientos. El samsara, este mundo condicionado en el que se experimenta la insatisfacción y el sufrimiento, está caracterizado por ser movido y por mover los 8 vientos. Cuando nosotros trabajamos con estos 8 vientos, haciéndonos conscientes, tomando plena conciencia de ellos y oponiendo cierta resistencia, es decir, aprovechándolos positivamente para no caer entre los extremos de el aferramiento y la aversión que ellos producen, entonces puedo liberarme, puedo avanzar generando mayor felicidad, mayor bienestar, mayores situaciones y condiciones de justicia y compasión. Somos seres sociales. Si bien el trabajo es personal, vivimos en comunidad. En nuestro caso tenemos una comunidad que hoy está conectada aquí en este espacio virtual que nos apoya y soporta en la práctica. Debemos entonces realizar la práctica con los otros 8 vientos, no solo para nosotros, para nuestro beneficio, sino para beneficio de aquellos que nos rodean, de aquellos con los que nos relacionamos y de todos los seres en el mundo. Recuerden ustedes que el ideal que nosotros perseguimos es el ideal del Bodhisattva, de ese héroe que trabaja por su propia liberación y por la liberación de todos los seres sintientes. Déjenme contarles una vieja historia Chan. Había un poeta de la dinastía Sung en la antigua China que se llama Su Tung Po. Su Tung Po era budista, era practicante del Buda Dharma y tenía un amigo muy cercano llamado Fo Yin. Fo Yin era un gran maestro Chan de la época. Y el templo de Fo Yin quedaba en una orilla del río Yangtze y la casa del poeta Su Tung Po quedaba en la otra orilla. Es decir, cuando querían visitarse tenían que atravesar el río en barco, coger un botecito y atravesar el río. Un día el poeta Su Tung Po atravesó el río y fue a visitar a Fo Yin en su templo, pero Fo Yin no estaba. Y el poeta lo esperó mucho tiempo. Y aburrido, cogió un papelito que había en la mesa, cogió una pluma y empezó a escribir. Y escribió un poemita corto muy bonito. El poemita dice: 8 vientos mundanos, me inclino ante el cielo de todos los cielos, y una luz diminuta ilumina al universo entero. Ni siquiera la fuerza combinada de los 8 vientos mundanos pueden moverme, pues siempre me siento inamovible sobre el loto dorado y púrpura. Bueno, después del poema y de esperar otro rato, como Fo Yin no llegaba, Su Tung Po dejó el poema sobre la mesa y se fue. Y cuando el maestro Fo Yin regresa y encuentra el poema sobre su escritorio, toma la pluma y le escribe una línea al verso. Le pone: tonterías, los peos soplan o los pedos soplan. Y se lo mandó a Su Tung Po, se lo envió con su asistente al poeta. Y cuando el poeta recibe el poema y lee la frase que puso el maestro, se encolerizó, le dio muchísima rabia, cogió su bote, atravesó el río, llegó al templo de Fo Yin, lo cogió por los brazos, por los hombros, lo zarandeó y exclamó, le dice: oye, ¿tú qué derecho tienes de atacarme de esta forma? ¿Acaso yo no soy un practicante del Buda Dharma muy devoto? ¿Acaso yo no me ocupo del Dharma como es debido? Oye, después de tantos años tú me vas a tratar así y no te das cuenta del valor que yo tengo como practicante. Entonces Fo Yin se lo queda mirando muy serenamente a los ojos y después de un silencio breve sonríe y le dice con voz pausada: Su Tung Po, el gran budista, que sostiene que las fuerzas combinadas de los 8 vientos mundanos no pueden moverlo ni un centímetro, ha sido llevado ahora de una orilla del río Yangtze a la otra por un viento salido del ano. Todos estamos sujetos
a los 8 vientos mundanos.